contestado la pregunta. Perdón que vengo, pero quería mostrarle algunas imágenes. Muchos me preguntaron sobre el tratamiento del poste. Les quiero mostrar unas imágenes que están en la clase. Evangelina consulta sobre el tratamiento de la superficie del poste, la limpieza con ácido fosfórico al 37%. ¿Sobre qué elementos estructurales del poste actuaría? Este grabado ácido, ¿me mejora las propiedades del silanizado? Y Mary Gandolfo consulta, ¿por qué se decide utilizar una técnica de grabado ácido en el poste? Tenía entendido que el ácido desmineraliza el tejido dentario. ¿Con qué componentes del poste interactúa? El año pasado nos habían dicho que no tiene ningún beneficio, que el poste había que decontaminarlo y aplicarle silano. Bueno, muy bien, el poste hay que decontaminarlo y esta limpieza es un desengrasado que se realiza sobre la superficie, no interactúa con ningún componente del poste, simplemente es una limpieza del poste. Se puede realizar con alcohol 70, se puede realizar, como pusimos en la clase, con ácido fosfórico al 37%, porque el objetivo es ese, es desengrasarlo simplemente para proceder posteriormente a la fijación del poste. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que muchísimos estudios avalan, de la misma manera que les voy a mostrar ahora este estudio que hicimos en la cátedra, que el eslabón débil en realidad es la adhesión del cemento de resina a la pared dentinaria. Cuando nosotros hicimos un trabajo donde cortamos piezas dentarias que ya tenían fijados postes de fibra de vidrio y los sometimos a un test de desalojo. En todos los casos la falla más frecuente fue la falla cemento de resina pared dentinaria. Casi nunca sucedió que se separó el poste del cemento de resina. Y los postes justamente, adrede, no los habíamos silanizado. O sea que el eslabón débil sigue siendo la pared dentinaria cemento de resina. Nuestra preocupación debería estar en cómo tratar esa superficie dentaria del conducto radicular para poder mejorar la supuesta adhesión en esa zona. Fíjense, a esto me refiero. Esto obtuvimos, fíjense, el premolar, el poste circular y, como pueden ver, el cemento de resina siempre adherido al poste, que ni siquiera había recibido silano. Con esto no quiero decir que no hay que silanizarlo. Quiero decir que, evidentemente, el problema no está en el tratamiento del poste, sino deberíamos enfocarnos en cómo limpiar esta estructura dentaria para justamente prevenir el problema más importante que tiene el poste, que suele ser su descementado. Muy bien. Mary también me consulta si para la cementación del poste de fibra siempre se usan cementos resinosos autoadhesivos o si se puede utilizar un cemento autoacondicionante donde requiere el tratamiento del sustrato. Supongo, Mary, que habrás querido colocar un cemento con un sistema adhesivo autoacondicionante que requiere tratamiento del sustrato. Sí, se puede. De hecho, en la clase pusimos un ejemplo de cada uno de ellos, de un cemento de resina autoadhesivo y un cemento acompañado de un sistema adhesivo como pretratamiento del sustrato dentinario. Unos temas a tener en cuenta cuando utilizamos estos tipos de cemento, que me pareció interesante también que lo vean. Fíjense en este trabajo también que llevamos adelante en la cátedra. Compramos diferentes microbrash en el mercado y probamos la manera de llevar el sistema adhesivo al interior de la preparación. Hay que ser muy cuidadosos. Por eso aparecieron los cementos de resina autoacondicionantes, porque nos facilitan el trabajo en el interior del conducto radicular, porque es un terreno con muchas dificultades para abordarlo. Fíjense la dificultad, algunos pinceles como no llegan, porque tienen un calibre excesivo y uno puede comprarlos en el mercado y creer que está llevando el sistema adhesivo al final de la preparación y eso no sucede. Entonces, en el caso que no usemos un cemento autoadhesivo, tenemos que ser muy cuidadosos al momento de trabajar en el interior del conducto radicular.
Si algo más necesitan de las preguntas que voy respondiendo, me pueden preguntar por acá. Muchos me consultaron también, Lucía Emiliani consulta, quería saber si podía explicar un poco más cómo se realiza la técnica de anatomización del poste de fibra de vidrio en la cátedra. Y Carito Ovelar consulta, ¿la anatomización del poste de fibra no depende también si el conducto es demasiado amplio u oval o solo si tiene efecto férula el remanente? ¿Qué sucede si el conducto es muy oval y tengo efecto férula? ¿Se hace igual la anatomización, ya sea con resina o con postes accesorios? Bueno, para eso también me gustaría mostrarles una imagen. Esto es un corte de también un premolar inferior, un conducto oval. Fíjense, esto es el poste de fibra, esto es cemento de resina y estos son restos de gutapercha dentro de la pared. Lo que busca la anatomización del poste justamente es disminuir esta capa de cemento y lograr una mejor adaptación del anclaje a la pared dentinaria. Lo mismo, fíjense, en esta transparentación, como podemos ver el poste en el centro y el cemento a los costados. Y en los cortes, como hay en coronal gran cantidad de cemento, y a medida que nos vamos acercando a apical, a ver si logro que lo vean, ahí están, disminuye la capa de cemento. Entonces, ¿qué busca la anatomización del poste? La anatomización del poste busca disminuir esta capa de cemento. Lo mismo en estas transparentaciones, fíjense la cantidad de cemento que hay en la ovalidad del conducto. Entonces, para responder la pregunta de Carito, ¿la anatomización del poste no depende también si el conducto es demasiado amplio u oval o solo si tiene efecto férula el remanente? Por supuesto, si estamos frente a un conducto circular, es muy probable que la adaptación del poste al conducto sea la adecuada y que no necesitemos la anatomización del poste. Ahora, si yo no tengo efecto férula y decido la colocación de un poste, como dice en la cátedra, voy a buscar anatomizarlo siempre y cuando la anatomía del conducto me lo permita. No sé si estoy respondiendo, Carito, tu pregunta. ¿Qué sucede si el conducto es muy oval y tengo efecto férula? ¿Se hace igual la anatomización? Si el conducto es muy oval y tenés efecto férula, podrías intentar la anatomización, no está contraindicado, pero hay que tener mucho cuidado, porque los conductos muy ovales suelen tener esta aleta de pescado no inmediatamente en la zona coronaria, suelen tenerla llegando al tercio medio. Entonces, si vos vas a decidir anatomizar un poste con efecto férula por alguna razón, porque decidiste que tu conducto es muy oval, tenés que tener mucho cuidado que no se te retenga la resina en estas grandes aletas de pescado que presentan los conductos muy ovales. Y acá me gustaría responderle a Lucía, que consulta cómo se realiza la técnica de anatomización del poste de fibra. Si necesitan realizar esta técnica en la clínica, lo van a hacer con la ayuda del jefe. Son técnicas muy sensibles, en todo lo que utilizamos a adhesión es muy sensible al operador, desde ya que tenemos que estar bajo aislación absoluta. Primero vas a elegir el poste. Una vez que tengas elegido el poste a utilizar, vas a realizar el mismo desengrasado del poste, el mismo tratamiento del poste que venimos nombrando, y lo que vas a hacer es con una resina, vas a colocarla alrededor del poste, previo colocar glicerina en el conducto para evitar justamente la traba de la resina en estas zonas. Y vas a colocar el poste dentro del conducto con la resina, vas a fotopolimerizar unos segundos y lo vas a retirar. Y la fotopolimerización final va a ser fuera del conducto radicular, justamente para evitar la traba de esta resina en el interior del conducto. Lo que busca la anatomización del poste de fibra es disminuir esa capa de cemento y adaptar mejor las paredes de este anclaje a las paredes de la preparación. ¿Para qué? Para en los casos en que hay poco efecto férula, evitar esa rotación de algo cilíndrico dentro de un conducto oval. Bueno, espero haber respondido la pregunta, si no, me repreguntan por acá.
Carito me pregunta sobre los lavajes del sustrato. Me pregunta si en la desobturación uso una solución de hipoclorito de sodio al 2,5%. Como pusimos en la clase, que quiero colocar